Buenos días. El ejercicio que vamos a presentar es de un rectificador de media onda con diodo de recuperación carga RL. La descripción del ejercicio se presenta aquí: un rectificador de media onda con diodo de libre circulación y de carga de 23 ohmios y 25 miligauss. Entonces, a partir de la serie de Fourier, dice que aparece en la carga, determine la componente continua de corriente y determine las amplitudes de los primeros 4 términos de alterna distintos de 0 en la serie de Fourier. Entonces son los 4 primeros términos de la corriente. Entonces, para realizar esto, primero entendamos el circuito. Este de aquí, tenemos que en la tensión en la carga, este de sub 0 corresponde a un rectificador de media onda, porque en el primer periodo, en el primer semiperiodo, la tensión conduce a través del diodo, aparece aquí la tensión senoidal positiva, pero cuando esta tensión se hace negativa, ocurre que empieza a conducir este diodo, y entonces la tensión que aparece aquí en la carga es 0. Se muestran los circuitos que se presentan en cada intervalo de funcionamiento. Lo que es importante es entonces reconocer que lo que tenemos es en la carga una tensión rectificada de media onda, como la que se muestra aquí. Entonces, la descomposición en serie de Fourier de esta señal, cuando está normalizada a valor máximo 1, está dado por 1 sobre pi, y el valor de la componente senoidal de frecuencia 1 es 1 medio, y de la frecuencia n, las componentes cosenoidales son iguales a menos, aquí hay un error, falta un menos, 2 sobre pi n cuadrado menos 1. Pero esto funciona únicamente para las componentes pares, ¿no? Entonces n solo puede valer 2, 4, 6. Entonces, el ejercicio se resuelve en MATLAB, se colocan los datos aquí de resistencia, bobina, frecuencia, el voltaje, y se colocan las fórmulas del valor de C y del valor de la componente fundamental, y aquí se calcula las tres primeras, 2, 4 y 6, y serían las tres componentes. La componente fundamental sería la cuarta, y se ha multiplicado aquí por 1 más menos 1 a la n para evitar que aparezcan las componentes impares. La corriente se calcula dividiendo el voltaje de C para la resistencia, y las componentes de frecuencia requieren el cálculo de la impedancia. Entonces, la impedancia se calcula tomando los cuadrados de la resistencia y de la impedancia de la bobina, y también se calcula el ángulo de desfasaje de la corriente. Para comprobar las respuestas se ha hecho una reconstrucción de las formas de onda, es decir, se ha sumado el valor de C más las componentes, la fundamental, y también las componentes de las otras frecuencias, tanto para el voltaje como para la corriente. Se hace un gráfico y como resultado se presenta VDC y DC y las componentes de frecuencia. Entonces, aquí están los resultados. La reconstrucción nos da la forma de onda de la tensión, la forma de onda de la corriente, y el valor de C del voltaje de la corriente es 2,34 y del voltaje es 54. Y aquí están las componentes. Ahora es conveniente esto comprobar, entonces hemos usado el programa PSIM para construir el circuito. Se le ha simulado y se ha obtenido estas componentes de frecuencia. Entonces, ¿cómo se obtienen estas componentes de frecuencia? Pues básicamente se simula el circuito, se coloca la corriente y el voltaje para simular, y aquí tenemos la forma de onda de la corriente y la forma de onda del voltaje, que en cierta forma coinciden con estas formas de voltaje y de corriente. La amplitud es 7 amperios para la corriente, el voltaje más o menos 170 voltios. En los dos gráficos, voltaje 170 y aquí más o menos 7 amperios. Pero también es importante hacer un análisis de las componentes de Fourier. Entonces aquí permite, mediante la transformada rápida de Fourier, obtener las componentes de la serie de Fourier. Se muestran aquí, pero nos conviene es observar los datos.
Entonces, vemos que para el voltaje, la componente DC es 54. Comprobamos en MATLAB la componente DC del voltaje. Entonces, es 54. Veamos la componente DC la componente de 60 Hz es 84. En MATLAB vemos que la B sub n sub 1 es 84. B sub 2 es menos 36, este sería 120. Aquí sería 180, 120, aquí 240 y 360. Esos valores se pueden comprobar acá. 120, 35, 36, 240 tenemos 7 y 360 tenemos 3. Entonces coinciden los valores de las componentes de frecuencia del voltaje. Veamos los de la componente de frecuencia de la corriente. Dice en la componente de C dice 2,35. Eso es lo que observamos aquí. La I de C era 2,3437, prácticamente 2,35. Y las componentes de frecuencia de la corriente I sub n 3,41 a 60 a 120 menos 1,21. Comprobamos esto en MATLAB 3,41 y 1,21. Aquí está 3,41 y aquí está el 1,21. El siguiente valor sería a 240, que es 0,162. Veamos a ver aquí 0,163, prácticamente es similar.